Hola, estudiando las operaciones con funciones tenemos la operación de composición. La composición de función nos dice por definición que sea f y g dos funciones. La función dada por f compuesta g de x es igual a f de g de x. A ver, ¿qué significa que estemos componiendo la composición de funciones? Que dentro de una función vamos a evaluar otra función. Anteriormente, por ejemplo, nosotros evaluamos en una función valores de x, por ejemplo, igual a 2, y todo donde nosotros teníamos x en nuestra función de trabajo lo íbamos cambiando por 2 y íbamos resolviendo las operaciones. Pero en este caso, ese número 2 ya no es un número real, sino que es otra función y va a trabajar como si fuera un número real. Por ejemplo, aquí nos pide que realicemos composición de funciones con la función f de x y g de x. Aquí tenemos la definición. Siempre que vayamos a hacer composición de funciones hay que partir de la definición, y también cabe mencionar el hecho de que f compuesta g de x no es lo mismo que g compuesta de f de x, es decir, estos g compuesta f de x no va a ser lo mismo que esto, no vamos a obtener el mismo resultado. A eso es a lo que quiero llegar y lo vamos a comprobar más adelante. Voy a hacer en primer lugar f compuesta g. Entonces vamos a partir de la definición y tenemos f compuesta g de x es igual a f de g de x. En otras palabras, aquí nos dice que en la función f de x nosotros vamos a evaluar g de x, es decir, g de x ahora trabaja como si fuera ese número real que nosotros metíamos anteriormente en las funciones. Entonces vamos a tener f de g de x. ¿Quién es g de x? 4 menos x. F de 4 menos x. Esto es lo que vamos a ir evaluando en la función f. La función f nos dice que es menos 2 por x al cuadrado, pero ahora en lugar de x al cuadrado nosotros vamos a evaluar o vamos a sustituir 4 menos x. Entonces nos quedaría 4 menos x al cuadrado. Luego la función dice menos 3 por x, entonces en lugar de x estamos evaluando la función 4 menos x. Y por último aquí nos dice menos 4. Entonces aquí hay que resolver ahora las operaciones. Tenemos menos 2, hay que desarrollar este binomio, esta resta, y en este caso es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, a menos b elevado al cuadrado, y esto sabemos que es igual al primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término, que es b en este caso, elevado al cuadrado. Entonces el primer término sería 4 y el segundo sería x, es decir, que 4 trabajara como si fuera a y b trabajara como si fuera x. Entonces tenemos a al cuadrado, el primer término al cuadrado, tendríamos 4 al cuadrado menos el doble producto del primer término, que es 4, por el segundo término, que es x. Luego más el segundo término al cuadrado, es decir, x elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis y aquí en este caso sí podemos multiplicar. Vamos a hacer las multiplicaciones ahora. Tenemos que multiplicar el menos 3 por el 4 y luego el menos 3 por la menos x. Hay que multiplicar por ambos. Menos por más nos da menos y 3 por 4 nos da 12. Menos por menos nos da más y 3 por x nos da 3x. El menos 4 lo volvemos a escribir. Ya llegará el momento en el cual lo vamos a simplificar. Entonces ahora aquí vamos a desarrollar lo que tenemos en el paréntesis y tenemos que 4 al cuadrado es 16, es decir, 4 por 4. Y aquí tendríamos menos por más, menos, y menos por más, menos. 2 por 4 es 8 y 8 por x nos da 8x más x al cuadrado. Ahora aquí voy a escribir en primer lugar este más 3x y voy a operar menos 12 con menos 4. Como son números negativos ambos y están en suma y resta, el signo se mantiene igual, negativo, y 12 más 4 es 16. Es decir, que al sumar menos 12 con menos 4 nos da como resultado menos 16. Ahora tenemos que multiplicar este menos 2 por
cada uno de los elementos que está al interior del paréntesis. Hay que multiplicar por 16, luego por menos 8x y luego por x al cuadrado. Entonces vamos a tener acá menos por más, menos, recuerden que primero hay que multiplicar signos, luego hay que multiplicar números y por último letras o variables si es que las tenemos. Y 2 por 16 es 32. Luego menos por menos nos da más y 2 por 8 es 16. Pero como aquí llevamos x, entonces nos daría 16x. Ahora menos por más nos da menos y 2 por x al cuadrado obtenemos 2x al cuadrado más 3x menos 16 y ahora que ya tenemos todo lineal, ya no tenemos paréntesis, hay que operar términos semejantes con términos semejantes. Cuando me refiero a términos semejantes son aquellos números que son números puros con números puros. Los vamos a trabajar las x con las x al cuadrado con las x al cuadrado. Si tuviéramos otras variables, pues variables entre sí. Entonces voy a escribir en primer lugar en orden de mayor exponente al menos 2x al cuadrado. En este paso voy a ordenar, no voy a operar, ojo ahí. Luego pues irían los términos con x y tenemos a más 16x y a más 3x. Por último nos quedan los términos que son puramente numéricos, que son menos 32 y menos 16. Ahora sí voy a operarlos. Si ustedes tienen agilidad con los cálculos, se pueden saltar este paso que yo he hecho de un solo, ir operando. Pero bien, para que veamos el procedimiento completo, vamos a reescribir menos 2x al cuadrado porque no hay otro término que lleve x al cuadrado para poderlo operar con este. Entonces en este caso solamente lo volvemos a escribir. Luego, ahora aquí sí, tenemos que trabajar 16x más 3x. Ambos son positivos, el resultado será positivo. 16x más 3x nos va a dar 19x. Es como si dijéramos 16 libros más 3 libros, al final tendríamos 19 libros. Ahora tenemos que trabajar menos 32 menos 16. Como ambos números tienen el mismo signo, el resultado será negativo y hay que hacer una suma. Al final, menos 32 menos 16 nos da como resultado menos 48. Y esta sería la función resultante al componer o a f compuesta g de x. Esto sería. Ahora lo vamos a hacer al revés, porque aquí hemos compuesto, bueno, f compuesta g, entonces ahora vamos a hacer g compuesta f. Lo voy a hacer aquí a la par, aquí en este extremo. Entonces vamos, tenemos por definición g compuesta f de x es igual a la función g de f de x. ¿Quién es f de x? Es el polinomio de segundo grado, entonces me va a quedar g de menos 2x al cuadrado menos 3x menos 4. Es decir que en lugar de ahora evaluar 4 menos x, ahora vamos a evaluar este trinomio, esta función de segundo grado, en la función g. La función g nos dice que es igual a 4 menos x, entonces nos va a quedar 4 menos x, pero en lugar de x vamos a escribir todo lo que tenemos acá, menos 2x al cuadrado, menos 3x y menos 4. Hay que realizar ahora las operaciones y tenemos que reescribir el 4, menos por menos nos da más y nos quedaría más 2x al cuadrado, menos por menos nos da más, entonces nos queda más 3x y menos por menos también nos da más, nos quedaría 4. Sumamos lo que se pueda sumar, en este caso solamente este 4 con este 4, entonces nos quedaría 2x al cuadrado más 3x más 8. Entonces como ven los resultados son muy distintos de componer f con g o que g con f. Entonces no es conmutativa la operación de funciones, la composición, y aquí lo hemos comprobado. Hay otros ejercicios en los cuales las composiciones se vuelven más complejas y hay que realizar otros cálculos. Para ejemplo de lo mencionado, tenemos ahora estas nuevas funciones y siempre vamos a realizar composición, pero en este caso solamente voy a hacer la composición f compuesta g de x y aquí tenemos las funciones. Como vemos tenemos
involucran potencias, aunque solamente sean dos términos, pero involucran hasta potencia de potencia. Entonces eso nos puede hacer un poco largo el procedimiento y ya vamos a ver. Por definición tenemos que f compuesta g de x es igual a f de g de x. ¿Quién es g de x en este caso? Es 5 menos x elevada al cuadrado. Entonces todo esto lo tenemos que evaluar en la función f. Y la función f nos dice que es 9 menos x al cuadrado. Entonces tenemos que meter, voy a utilizar otros símbolos de agrupación mejor. Voy a utilizar llaves, corchetes, porque se nos va a tener hasta potencia de potencia dos veces. Entonces tenemos 9 menos x al cuadrado. Voy a utilizar aquí corchete y en nuestra x en este caso es 5 menos x elevado al cuadrado. Y aquí nos decía, ojo, x al cuadrado. Esto que yo he metido acá o que he evaluado solamente es x, pero hay que elevarla al cuadrado. Y ya todo el paréntesis aquí o todas las llaves también está afectado al cuadrado. Entonces hay que ir resolviendo desde la primera potencia acá hacia más arriba. En este caso, pues podríamos desarrollar aquí el binomio que tenemos, elevarlo al cuadrado, pero mejor vamos a aplicar la propiedad de los exponentes, la cual nos dice que si tenemos una base a, que puede ser un número, puede ser una expresión algebraica elevada a una potencia m, y esta a la vez está elevada a una potencia m, será igual a escribir la base y multiplicar las potencias. Entonces aquí nos va a quedar 9 menos, nuestra base sería 5 menos x y los exponentes serían 2 y 2. Hay que multiplicarlos. 2 por 2, 4. Entonces me queda 5 menos x, todo ello elevado a la cuarta. Ahora, acá tenemos todavía el exponente que hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, como vemos ya tenemos hasta la cuarta, ya de verdad ya se está complicando, pero lo podemos dejar indicado y es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces aquí sí vamos a necesitar aplicar la forma a menos b, el binomio al cuadrado, nos quedaría al cuadrado menos el doble producto de al primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado, en este caso sería 9 al cuadrado menos el doble producto del primero, que es 9, por el segundo, que es 5 menos x elevado a la cuarta, más el segundo elevado al cuadrado. Es decir, que aquí nos va a quedar 5 menos x, que ya está elevado a la cuarta, y hay que elevarlo al cuadrado. Entonces aquí nos va a dar como resultado 9 al cuadrado es 81, es el resultado de multiplicar 9 por 9. 2 por 9 es 18, nos va a quedar 18. 5 menos x a la cuarta más, y aquí vamos a aplicar otra vez esta propiedad, potencia de potencias, 4 por 2 es 8, entonces nos va a quedar 5 menos x elevada a la octava potencia. Lo vamos a dejar en este caso hasta acá. Se puede desarrollar, por ejemplo, este binomio elevado a la cuarta por el teorema del binomio, este a la octava también, pero se nos va a hacer pues bastante extenso. Entonces, ahí queda a criterio de los estudiantes si lo desean seguir ampliando. Vamos a ver por otra parte la otra composición, que en este caso sería G compuesta F de x, y por definición tenemos que eso es igual a G de F de x. Y obtendríamos acá G de F de x. F de x es 9 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién es nuestra función g? Es 5 menos x. Entonces vamos a tener 5 menos x, todo ello
voy a utilizar corchetes menos x porque nuestra x es 9 menos x al cuadrado y todo ello elevado al cuadrado. Y esto está elevado al cuadrado. Vamos a aplicar otra vez este desarrollo del binomio y aquí nos va a quedar el primero al cuadrado, que sería 5 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, de 5 por el segundo término, que es 9 menos x al cuadrado y todo ello elevado al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 9 menos x al cuadrado elevado al cuadrado, y todo esto pues va también al cuadrado. Vamos a desarrollar 5 al cuadrado es 25, menos 2 por 5 es 10, nos queda 10 por 9 menos x al cuadrado, más aquí potencia de potencia, nos va a quedar 9 menos x al cuadrado y todo ello elevada a la cuarta. Esto está como un poco más fácil para continuarlo desarrollando, pero como la intención no es desarrollar binomios o aplicar el teorema de Newton o el binomio de Newton, sino que aprender a hacer composiciones con funciones, lo vamos a dejar por acá.